Mi madre invitó a toda la familia a su cumpleaños como cada año. Siempre creyó que alguien más pagaba la fiesta por ser su día. Cuando el mesero llegó con la cuenta, dijo, este año su hijo no pagó. El silencio fue largo. Me miró buscando explicación. Levanté la copa y dije, por los años que nunca agradeciste. Mi madre siempre fue el tipo de persona que se creía el centro del universo. No hablo de una madre cariñosa o mandona, sino de alguien que genuinamente pensaba que todo debía girar alrededor de ella. Desde que tengo memoria, su cumpleaños era casi un evento nacional. Ella misma lo llamaba el día más importante del año. Invitaba a toda la familia, a sus amigas del trabajo, a los vecinos, incluso a conocidos del gimnasio con los que apenas hablaba. Y siempre elegía un restaurante caro. Nada de comida casera, nada de algo simple. Tenía que ser un lugar con manteles blancos, copas brillantes y meseros que la hicieran sentir especial. Durante años, todos creímos que alguien más pagaba esas cenas. Bueno, en realidad, todos sabían quién lo hacía, solo que nadie decía nada. Era yo. Desde que empecé a trabajar, cuando tenía poco más de 20 años, ella asumió que yo debía hacerlo. Nunca me lo pidió directamente, pero siempre se comportó como si fuera obvio. Decía cosas como tú eres el hombre de la casa, así que ya sabes lo que toca o es mi día, no voy a preocuparme por dinero. Yo lo hacía sin protestar. Parte por costumbre, parte por culpa. Mi padre nunca estuvo, y ella me lo recordaba cada vez que podía. Decía que había sacrificado todo por mí, que sin ella yo no sería nada. Así que cada año sacaba mi tarjeta, sonreía y pagaba la cuenta mientras ella recibía felicitaciones y regalos. Y ni siquiera tenía la decencia de darme las gracias. Solo decía algo como bueno, estuvo lindo, aunque el postre no era gran cosa. Con el tiempo empecé a cansarme. No solo del dinero, sino de la actitud. Cada vez la fiesta era más grande, más cara y más ridícula. Llegó un punto en que invitaba a gente que ni conocía, solo para presumir. A mí me presentaba como mi hijo, el que se encarga de todo. Lo decía riendo, como si fuera un chiste, pero en el fondo lo decía en serio. Mientras tanto, yo trabajaba turnos dobles para poder cubrir mis gastos y seguir pagando su circo anual. Todo eso mientras escuchaba cómo me criticaba por no llamarla lo suficiente o por no visitarla tan seguido. Este año decidí que ya estaba harto. Mi esposa está embarazada y tenemos que cuidar cada dólar. Además, la idea de seguir alimentando ese teatro me revolvía el estómago. Así que, sin decirle nada, tomé una decisión, iba a ir a su fiesta, pero no iba a pagar. No como castigo, sino como una manera de soltar todo eso de una vez por todas. Ya había gastado suficiente energía y dinero en una persona que nunca supo valorar nada. El día del cumpleaños llegó. Fuimos al restaurante de siempre, uno de esos lugares donde el pan cuesta lo mismo que una comida completa en otro sitio. Ella estaba radiante, con un vestido nuevo y su sonrisa falsa, saludando a todo el mundo como si fuera una celebridad. Me abrazó apenas me vio y me dijo algo así como por fin llegas, pensé que te ibas a olvidar de tu madre en su día especial. Yo solo respondí que no me lo perdería por nada. Me senté junto a mi esposa y traté de disfrutar la comida sin pensar en lo que venía. Durante toda la cena, ella hablaba y hablaba de sí misma, de su trabajo, de cómo todos la querían, de que merecía un descanso. Nadie más podía decir una palabra sin que ella lo interrumpiera para contarlo mejor. Cuando llegó el momento del postre, el ambiente estaba tan cargado de esa energía rara que ni siquiera el pastel parecía dulce. Entonces el mesero apareció con la cuenta. Ella, como cada año, fingió sorpresa. Dijo riendo, «Ay, no traje dinero, ya saben que hoy no pago nada, es mi cumpleaños». Todos se rieron, algunos por costumbre, otros porque no sabían qué más hacer. El mesero, que no tenía ni idea de la dinámica, dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que todos escucharan, «Señora, este año su hijo no pagó». El silencio que siguió fue espeso. Nadie se movió. Mi madre lo miró confundida, como si el tipo hubiera dicho algo absurdo. Luego me miró a mí, esperando que sacara mi tarjeta, que dijera que fue un error. Pero no lo hice. La miré de vuelta y solo levanté la copa. Le dije, «Por los años que nunca agradeciste». Fue lo único que dije, sin gritar, sin hacer drama. Pagué mi parte, dejé propina y me levanté. Mientras salía, sentí todas las miradas encima. Algunos estaban incómodos, otros sorprendidos. Ella no dijo nada.
Solo se quedó ahí, con la boca entreabierta, mirando la cuenta sobre la mesa como si no entendiera qué acababa de pasar. Afuera, mi esposa me tomó de la mano y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, aunque por dentro sentía una mezcla de alivio y tristeza. Era la primera vez que me plantaba frente a ella. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa, pensé en todas las veces que me había hecho sentir culpable por no hacer suficiente, por no ser el hijo perfecto. Pensé en los años que pasé tratando de ganarme un agradecimiento que nunca llegó. Y por primera vez, no me sentí culpable. Solo cansado. Cansado, pero libre. Esa fue la última vez que la vi. No porque planeé borrarla de mi vida completamente, aunque tal vez debería, sino porque después de ese día, algo dentro de mí se rompió. Y lo que se rompió no fue el amor de hijo. Fue la ilusión de que algún día ella iba a cambiar. Actualización 1. Pasaron 2 días después del cumpleaños y el teléfono no dejó de sonar desde temprano. Primero fueron llamadas perdidas de números que no reconocía, luego mensajes de mis tías y primos. No contesté. Pensé que si los ignoraba, el tema se apagaría solo, pero fue todo lo contrario. A mediodía, mi tía Gloria me llamó llorando, diciendo que no podía creer lo que había hecho. Según ella, mi madre había pasado toda la mañana contando que la humillé frente a toda la familia, que la hice quedar como una pordiosera delante de sus amigos y que arruiné su día especial. Decía que no podía salir de la casa de la vergüenza, que no quería ver a nadie y que yo era un desagradecido. Me quedé callado, la dejé hablar. Escucharla repetir palabra por palabra lo que seguramente había salido de la boca de mi madre me revolvía el estómago. Cuando finalmente me dio espacio para decir algo, le dije que no era cierto, que lo único que hice fue pagar mi parte. Que estaba cansado de ser el único que ponía dinero año tras año mientras todos fingían que no pasaba nada. Ella me respondió que eso no importaba, que lo que importaba era que la había hecho sentir mal, y que las apariencias cuentan más que el dinero. Cuando colgué, me sentí agotado. Era absurdo cómo una situación tan simple se estaba convirtiendo en una tragedia familiar. Pero en el fondo lo sabía, así es como mi madre siempre manejó las cosas, el drama era su lenguaje, y la culpa su herramienta favorita. Lo siguiente fue el grupo de WhatsApp familiar, ese donde casi nunca se hablaba de nada importante, de repente estaba lleno de mensajes con indirectas, reproches disfrazados de consejos y frases pasivo-agresivas. Una prima escribió que la familia es lo más importante y hay que saber perdonar, y otro primo añadió algo como los hijos tienen que cuidar a sus padres, sin importar los errores. Nadie mencionó directamente mi nombre, pero todos sabían de qué hablaban. No respondía ninguno. Me limité a leer los mensajes mientras mi esposa me miraba desde el sillón con esa expresión entre compasión y fastidio. Me preguntó si pensaba decir algo, pero no tenía nada que decir. Durante años había intentado explicar mi lado de las cosas, y nunca sirvió de nada. Esta vez no iba a justificarme. Ella me dijo que hizo bien, que si no había puesto un límite, esa situación iba a continuar hasta que tuviéramos al bebé. Y que lo peor que podía pasar era que mi madre intentara usar también al niño como excusa para seguir manipulando. Le respondí que lo sabía, pero igual dolía. No porque me importara la aprobación de los demás, sino porque, aunque no lo quisiera admitir, me dolía que mi madre me odiara tanto por haber hecho algo tan básico como dejar de pagar su fiesta. Esa noche me llamó mi tío Carlos, el único que solía mantener cierta distancia del caos familiar. Me dijo que entendía lo que hice, que a veces uno se cansa, pero que mi madre estaba muy mal, que no había comido en 2 días y que lloraba todo el tiempo. Le dije que lo sentía, pero que eso no era mi culpa. Él me respondió que lo sabía, pero que igual sería bueno que la llamara, que no dejara que las cosas se enfriaran tanto. Le prometí pensarlo, aunque sabía que no iba a hacerlo. Lo conocía lo suficiente como para saber que él no hablaba por sí mismo, sino que mi madre lo había mandado a convencerme. Los días siguientes fueron una especie de silencio incómodo. Nadie me escribió directamente, pero podía ver en las redes sociales como mis tías publicaban frases sobre los hijos malagradecidos y las madres que dan todo sin recibir nada. Me daban risa y rabia al mismo tiempo. Era una forma torpe de tirarme indirectas sin decir mi nombre. Me di cuenta de que toda mi familia estaba tan acostumbrada a su teatro que ni siquiera podían ver lo absurdo de lo que defendían. Nadie se preguntó por qué una mujer adulta esperaba que su hijo pagara cada año una cena para más de 20 personas. Nadie se cuestionó por qué jamás me agradeció, ni por qué yo, su único hijo, me había alejado tanto. Solo veían el acto final, el escándalo, el momento en que me negué a seguir el juego.
Una tarde, mi esposa me encontró sentado en la cocina, mirando el celular, sin decir nada. Me preguntó qué pasaba y le conté que mi madre había subido una foto a Facebook, una de esas que se toma sonriendo aunque por dentro esté ardiendo. En la descripción escribió algo como aunque algunos te fallen, Dios nunca lo hace. Tenía decenas de comentarios dándole la razón, la mayoría de los mismos familiares que esa noche se quedaron callados mientras el mesero esperaba. Le mostré la publicación a mi esposa y me dijo que no perdiera tiempo leyendo esas cosas. Pero no podía evitar sentir una mezcla de rencor y tristeza. Esa noche soñé con ella. En el sueño, estábamos en la misma mesa del restaurante, pero éramos solo los dos. Ella sonreía y me decía que estaba orgullosa, que siempre lo había estado, y que lo que hacía era porque me amaba. Pero incluso en el sueño, sabía que era mentira. Desperté sudando, con un nudo en el pecho. No era tristeza pura, era más como la sensación de haber estado atrapado demasiado tiempo en algo que me consumía poco a poco. Durante la semana siguiente, cada llamada de un número desconocido me ponía tenso. Pensaba que podía ser ella, o alguno de mis tíos tratando de hacerme sentir culpable. Llegué al punto de silenciar todas las notificaciones. En el trabajo me costaba concentrarme, no por culpa o remordimiento, sino por cansancio emocional. Me sentía drenado, como si toda esa gente hubiera estado chupándome la energía sin que yo me diera cuenta durante años. Una tarde, mi esposa me dijo algo que me quedó dando vueltas en la cabeza. Me dijo que cuando uno crece con padres así, aprender a decir no es casi un acto de rebelión, y que a veces la libertad también duele. Tenía razón. Había pasado toda mi vida tratando de no ser el malo, tratando de evitar el conflicto, tratando de cuidar una relación que nunca fue sana. Y ese día en el restaurante, cuando levanté la copa y dije esas palabras, lo que realmente hice fue romper el papel que ella me había impuesto desde que era niño. El fin de semana siguiente hubo una comida familiar en casa de una de mis tías. Me invitaron, pero no fui. Sabía que sería una emboscada disfrazada de reconciliación. Según mi primo, mi madre planeaba ir también, y probablemente esperaba que apareciera para hacerme llorar frente a todos, para que la gente viera cómo su hijo la perdonaba y poder volver a ser la víctima adorada. Me negué a darle ese espectáculo. Me quedé en casa con mi esposa, cocinamos algo simple y pasamos la tarde viendo televisión. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que tenía una vida mía, una que no giraba alrededor de ella. Pasaron unos días más sin noticias, y pensé que tal vez la tormenta se estaba apagando. Pero una noche, justo antes de dormir, mi esposa me mostró un mensaje que le había llegado. Era de un número desconocido, pero era evidente quién lo había mandado. Decía algo así como dile a tu marido que no se olvide de quien le dio la vida. Lo leí varias veces, sin decir nada. No respondimos. Solo apagué el teléfono y me quedé en silencio. No dormí bien esa noche. No porque me sintiera mal, sino porque finalmente entendí que esto no iba a terminar pronto. Para mi madre, el hecho de que me hubiera negado a seguir pagando no era solo un acto de rebeldía, era una traición. Y para ella, las traiciones no se perdonan, se pagan con drama, con culpa y con años de manipulación. Pero lo que ella no entendía era que ya no podía hacerme sentir culpable. No después de todo lo que me había robado emocionalmente durante tanto tiempo. Con los días, el tema empezó a perder fuerza, al menos en los mensajes. Pero dentro de mí, algo seguía moviéndose. No era remordimiento, era una especie de alivio mezclado con tristeza. Me di cuenta de que el silencio que venía después del caos era más aterrador que el caos mismo. Era el tipo de silencio que te hace pensar si hiciste bien, aunque en el fondo sabes que sí. Y supongo que eso es lo más jodido de liberarse de alguien así, que la libertad no siempre se siente como victoria, a veces solo se siente como soledad. Actualización 2. Habían pasado poco más de 4 semanas desde el cumpleaños y el ambiente en casa finalmente empezaba a sentirse tranquilo. No había más llamadas, ni mensajes, ni indirectas familiares. O al menos eso creía. Con el tiempo, uno se acostumbra tanto al drama que el silencio parece sospechoso. Yo intentaba enfocarme en otras cosas, en el trabajo, en ayudar a mi esposa con el embarazo, en preparar la casa para la llegada del bebé. Era la primera vez en años que tenía la sensación de estar construyendo algo mío. Me levantaba temprano, hacía el desayuno, y por las tardes hablábamos de nombres, de colores para el cuarto, de pañales, de cosas normales. Y por un rato,
Todo eso me hizo creer que el asunto con mi madre había quedado atrás, que tal vez había entendido el mensaje o, en el peor de los casos, que había decidido seguir con su vida sin mí. Pero estaba equivocado. Era un martes cuando apareció en mi casa. No llamó, no avisó, no mandó mensaje. Simplemente tocó la puerta y cuando abrí, ahí estaba. Sostenía un ramo de flores, esas que se compran en el supermercado y vienen envueltas en plástico con un moño barato. Llevaba gafas de sol y una expresión que no supe leer del todo. Era como si quisiera parecer tranquila, pero sus labios temblaban. Mi esposa estaba en la sala, y la miró sin decir palabra. Mi madre entró como si nada, diciendo que venía a ver cómo estábamos, que había estado pensando en mí y que no podía quedarse con las cosas así. Dijo que no quería pelear, que solo quería hablar. Yo sabía que eso era mentira. Mi madre nunca hacía nada sin un propósito oculto. Me pidió sentarse, y antes de que pudiera decir algo, ya estaba acomodada en el sillón. Dejó las flores sobre la mesa y empezó a hablar sin parar. Dijo que el otro día había tenido un sueño en el que yo era un niño y que ella me abrazaba. Dijo que eso era una señal de que tenía que venir a verme. Dijo que entendía que estaba estresado con lo del bebé, que a veces uno se comporta mal por presión, pero que esperaba que yo ya me hubiera calmado. Cuando la escuché decir que ya me hubiera calmado, supe que nada había cambiado. No venía a arreglar las cosas, venía a borrar lo que pasó, a fingir que todo era un malentendido, como si mi enojo fuera una rabieta infantil y no el resultado de años de abuso emocional. Le respondí con calma, o al menos lo intenté. Le dije que no estaba enojado, que solo estaba cansado, que no podía seguir pagando sus fiestas y sus caprichos. Le expliqué que no era cuestión de dinero, sino de respeto. Me escuchó, o al menos fingió hacerlo, y cuando terminé, se echó hacia atrás y suspiró con dramatismo. Dijo que no entendía por qué todo tenía que ser tan complicado, que las familias se ayudan, que siempre había pensado que a mí me gustaba hacerlo, que si no quería pagar podía haberlo dicho de otra forma, que lo que me faltó fue tacto. Cuando mencionó la palabra tacto me dieron ganas de reír. Me estaba diciendo que el problema no era lo que ella hacía, sino cómo yo había reaccionado. Dijo que si no quería seguir pagando, no lo hiciera, pero que la manera en la que la expuse frente a todos fue cruel. Dijo que la había hecho quedar como una mujer mantenida. En ese momento sentí una mezcla de rabia y tristeza. Le dije que no tenía que haber fingido sorpresas y sabía perfectamente que no traía dinero, que todos esos años ella había asumido que yo me haría cargo, que jamás me preguntó si podía, que jamás agradeció nada. Le recordé que la única razón por la que todos la trataban como una reina era porque yo pagaba la corona. Me miró fijamente y me dijo que yo había cambiado, que mi esposa me había llenado la cabeza, que desde que estaba con ella me había vuelto frío y desagradecido. Esa frase fue la que me hizo entender que no había nada más que decir. Cuando la gente así se siente acorralada, busca culpables externos, y en su cabeza, era más fácil creer que alguien me manipuló a aceptar la realidad que admitir que ella había sido una mala madre. Se levantó y dijo que no iba a seguir discutiendo, que solo había venido a extender una rama de paz, que si yo no quería tomarla era mi decisión. Antes de irse, miró el vientre de mi esposa y dijo que esperaba que yo no fuera un padre tan rencoroso. Y se fue. No esperó que la acompañara a la puerta ni que le respondiera. Simplemente salió y cerró de golpe. Mi esposa me miró, y por un momento pensé que iba a decir algo, pero no lo hizo. Caminó hacia mí y me abrazó. No dije nada. Sentía una presión en el pecho, como si algo se me hubiera atorado en la garganta. Me quedé quieto, intentando no llorar. No por tristeza, sino por rabia. Porque a pesar de todo, una parte de mí todavía esperaba que ella entendiera lo que había hecho. Esa noche no pude dormir. Me levanté varias veces, fui a la cocina, me serví agua, caminé sin rumbo por la casa. No podía sacarme de la cabeza la forma en que me había mirado antes de irse, esa mezcla de desprecio y decepción que siempre usó para hacerme sentir culpable. Pensé en todas las veces que me había hecho creer que yo era el problema, que estaba exagerando, que debía agradecerle por haberme criado. Y ahí estaba yo, 32 años después, todavía buscando justificar mi necesidad de poner límites. Durante los días siguientes, no supe nada más de ella, pero el encuentro me dejó inquieto. Cada vez que sonaba el teléfono, temía que fuera ella de nuevo. Llegué a un punto en el que bajaba el volumen para no escuchar las notificaciones. En el trabajo me distraía fácil, y en casa trataba de evitar el tema, pero mi esposa sabía que algo me rondaba la cabeza.
Una noche, mientras cenábamos, me dijo que ella sabía que yo estaba procesando muchas cosas, que no tenía que forzarme a sentir nada por ahora. Me dijo que mi madre no iba a cambiar, que las personas así solo entienden cuando ya no tienen a quien manipular. Le respondí que lo sabía, pero que lo que más me dolía era pensar que el bebé iba a nacer y no iba a tener abuelos presentes, al menos no de mi lado. Ella me dijo que un abuelo no siempre tiene que venir por sangre, que lo importante es la gente que realmente se gana ese lugar. Con el tiempo, la rabia se fue apagando y lo que quedó fue una sensación de vacío. Era como si una parte de mi vida se hubiera cerrado de golpe, sin final claro. En algún punto me di cuenta de que lo que más me dolía no era perderla, sino aceptar que nunca la tuve realmente. Me crió, sí, pero siempre desde el control, desde la obligación, nunca desde el cariño. Y eso fue algo que nunca quise ver porque reconocerlo era aceptar que todo lo que hice por ella fue un intento desesperado de ganarme algo que nunca iba a recibir. 2 semanas después de aquella visita, llegó un sobre a mi buzón. No tenía remitente, pero reconocí su letra al instante. Adentro había una tarjeta de esas genéricas que se compran en cualquier tienda, con una frase cursi impresa que decía el amor de una madre es eterno. Dentro, había escrito una sola línea, te perdono. No supe si reír o gritar. Era tan típico de ella. Me perdonaba por haberme rebelado contra su control, como si mi libertad fuera un pecado. La tiré al basurero sin pensarlo 2 veces. Desde entonces no volví a saber de ella. No sé si realmente se convenció de que era mejor dejarme en paz o si estaba esperando el momento perfecto para volver a aparecer. Pero algo cambió dentro de mí después de esa visita. Era como si por fin me hubiera dado cuenta de que no tenía que seguir buscando una versión de ella que nunca existió. Tal vez un día vuelva a intentar acercarse, pero si lo hace, ya no encontrará al mismo hijo que se quedaba callado y le pagaba las cenas mientras fingía que no pasaba nada. Porque ese hijo, el que se sentía culpable por no ser suficiente, se quedó sentado en esa mesa el día que levanté la copa y dije esas palabras que todavía me siguen dando vueltas en la cabeza. Actualización 3. Pasaron varios meses desde la última vez que vi a mi madre. Durante ese tiempo, el silencio se volvió una especie de compañero incómodo, pero necesario. Ya no había llamadas, ni cartas, ni visitas inesperadas. Por fin la calma se sentía estable, como si después de tantos años de vivir pendiente de sus estados de ánimo, mi mente hubiera encontrado una forma de descansar. Mi esposa y yo nos concentramos en el embarazo, que ya estaba en su etapa final. Todo giraba en torno a las citas médicas, las ecografías, la cuna, los pañales, los nombres, los miedos normales de ser padres por primera vez. En esos meses, ella se convirtió en mi refugio. Hablábamos de todo, desde las cosas más prácticas hasta los temores que uno no dice en voz alta, como el miedo a repetir los mismos errores que te marcaron de niño. Yo me lo repetía constantemente, no voy a ser como ella. No voy a usar el amor como moneda de cambio. A pesar de toda esa tranquilidad aparente, había momentos en los que la culpa intentaba colarse de nuevo. No era una culpa que viniera de dentro, sino de afuera, de ese eco familiar que nunca se apaga del todo. A veces me llegaban rumores por medio de algún primo o tío. Me decían que mi madre hablaba de mí como si fuera una tragedia, que les decía a todos que yo estaba cegado por mi esposa, que ya no era el mismo. Según ella, se sentía muerta en vida porque su hijo la había abandonado. Nunca respondí a esos comentarios. Aprendí que cada palabra que uno suelta en esas conversaciones termina usándose en tu contra, así que preferí el silencio. Y en ese silencio, poco a poco, la rabia se fue apagando. El nacimiento de mi hijo llegó una mañana de finales de verano. El parto fue largo, pero cuando escuché su llanto por primera vez, todo lo demás se desvaneció. No hubo pensamientos sobre mi madre, ni sobre el pasado, ni sobre el peso de la familia. Solo estábamos él, mi esposa y yo. Me quedé mirándolo, intentando entender cómo era posible amar tanto a alguien que acababa de llegar al mundo. Me sentí liviano, como si todo el rencor que había cargado durante años se hubiera soltado con ese primer respiro suyo. No le conté a mi madre que había nacido. No la llamé, no mandé mensaje, no publiqué nada en redes. No lo hice como castigo, sino porque no quería contaminar ese momento con nada de lo anterior. Era un instante que debía pertenecer solo a nosotros. Por supuesto, ella se enteró igual. No sé si alguien le dijo o si lo vio en las redes de algún familiar, pero lo cierto es que, 3 días después, me llegó un mensaje de texto. Era de un número que ya no tenía guardado, pero reconocí la forma en que escribía.
Decía que había visto que el bebé había nacido, que esperaba que estuviera bien y que a pesar de todo, deseaba que fuera feliz. Luego venía un párrafo más largo, donde hablaba de cómo ser padre me haría entender muchas cosas, que algún día recordaría sus sacrificios y que, cuando eso pasara, probablemente me arrepentiría de haberla tratado como lo hice. Leí el mensaje varias veces y no respondí. Lo dejé ahí, abierto, sin borrarlo, como si necesitara recordarme que no debía caer en el mismo juego. Mi esposa me vio pensativo y me preguntó si era ella. Le dije que sí, y que no iba a contestar. Me abrazó sin decir nada. Durante un rato, me quedé mirando al bebé dormido, con ese rostro sereno que no conoce el peso de nada todavía, y pensé que ese silencio, esa ausencia de ella en mi vida, era un regalo que le estaba haciendo a él. Los días pasaron y no volví a saber de mi madre. Me concentré en aprender a ser padre, que resultó ser mucho más difícil y agotador de lo que imaginaba, pero también infinitamente más gratificante. Había noches sin dormir, pañales, llantos inexplicables, y, aún así, me sentía más completo que nunca. Por primera vez tenía una familia real, una que se construía desde el cariño y no desde la culpa. Pero, incluso en esos días felices, había momentos en los que su sombra aparecía sin que yo la invitara. Cada vez que mi hijo sonreía, me preguntaba si ella sentiría curiosidad por verlo. Y luego me odiaba por pensar en eso. Un mes después del nacimiento, me llegó un mensaje por Facebook de una cuenta que no tenía foto de perfil. Decía algo como tarde o temprano los hijos vuelven a sus madres. No tenía firma, pero no necesitaba una. La bloqueé sin dudar. Luego de eso, mi esposa me pidió que cerrara mis redes por un tiempo, y lo hice. No quería más rastros, no quería dejar puertas abiertas. A pesar de que había cortado todo contacto, los comentarios seguían llegando indirectamente. Una tía me escribió un día para felicitarme por el nacimiento y, de paso, decirme que mi madre estaba muy triste, que le dolía no conocer a su nieto, que hablaba de él como si fuera una pérdida. Le respondí que lo sentía, pero que ella misma eligió ese camino. No supe más de esa tía después de eso. Es curioso cómo, cuando pones límites, la gente que nunca te ayudó empieza a desaparecer también. El tiempo siguió corriendo, y cuando mi hijo cumplió 3 meses, algo dentro de mí cambió. Dejé de pensar tanto en ella. Ya no me despertaba recordando las discusiones, ni sentía esa tensión cada vez que sonaba el teléfono. Era como si, poco a poco, el dolor se hubiera ido transformando en indiferencia. No era felicidad, pero sí paz. Mi esposa lo notó antes que yo. Un día me dijo que por fin me veía tranquilo, que ya no cargaba esa mirada de preocupación constante. Me di cuenta de que tenía razón. Sin embargo, la tranquilidad no duró tanto. A mediados de ese mismo año, mi tío Carlos me llamó. Dijo que mi madre había estado enferma, que había tenido una caída, que se había golpeado la pierna y que había pasado un tiempo en el hospital. No era nada grave, pero lo dijo con ese tono que usan para manipularte sin hacerlo directamente. Dijo que estaba sola, que nadie la cuidaba, que tal vez sería un buen momento para dejar atrás el orgullo. Le respondí que no era orgullo, que simplemente no podía seguir metiéndome en el mismo ciclo. Dijo que lo entendía, pero igual me pidió que lo pensara. Colgué con un nudo en el estómago, no por culpa, sino por cansancio. Me dolía que incluso después de todo, todavía esperaran que fuera yo quien diera el primer paso, como si mi madre nunca tuviera responsabilidad en nada. Esa noche, mientras veía a mi hijo dormir, me pregunté si algún día tendría que explicarle todo esto. Si cuando fuera mayor tendría que contarle que su abuela y yo casi no hablábamos, que no la conocía. Me dolía pensarlo, pero también sabía que, de haberla dejado entrar, él habría crecido viendo la misma manipulación que yo soporté. Y prefería que no tuviera que aprender a defenderse de ella. Después de esa llamada no volví a saber nada más. Ninguna otra noticia, ningún intento de contacto. Pasaron los meses y la vida siguió su curso. Mi hijo empezó a balbucear, a reírse, a agarrar mis dedos con fuerza, y cada una de esas pequeñas cosas se convirtió en una razón para seguir adelante sin mirar atrás. Pero, a veces, cuando lo veía dormir, pensaba que mi madre probablemente estaría en algún lugar contándole a la gente que yo la había olvidado, que era un mal hijo, que no tenía corazón. Y aunque sabía que no era verdad, había algo en esa imagen que dolía. Con el tiempo entendí que no se trataba solo de cortar la comunicación con ella, sino de aprender a vivir sin su aprobación, sin necesitar que entendiera mi punto de vista. Porque esa fue la raíz de todo,
Yo siempre quise que me entendiera, que viera lo que hacía por amor, que reconociera el esfuerzo, pero ella nunca tuvo la capacidad de hacerlo. Actualización 4. Había pasado más de un año desde la última vez que supe algo concreto de mi madre. La vida, de alguna forma, había encontrado su equilibrio. Mi hijo ya caminaba, decía sus primeras palabras, y cada día me recordaba por qué valía la pena haber puesto distancia con todo aquello que me lastimaba. Mi esposa y yo teníamos una rutina tranquila: trabajo, casa, cenas sencillas, visitas a amigos. En ese tiempo, aprendí a disfrutar la normalidad, algo que antes no sabía hacer porque mi vida siempre giraba en torno al caos que mi madre provocaba. Pero la calma nunca dura demasiado cuando alguien como ella forma parte de tu historia. La noticia de la muerte de mi abuelo llegó una mañana de otoño, a través de un mensaje de texto de mi tía Gloria. Decía que el velorio sería 2 días después y que esperaba que fuera. No mencionó a mi madre, pero no hacía falta. Sabía que estaría ahí. El mensaje me dejó paralizado por unos segundos. No era una sorpresa, mi abuelo ya estaba viejo y enfermo, pero lo que me pesaba no era su muerte, sino la idea de volver a verla. Mi abuelo fue el único que alguna vez me defendió cuando era niño. Era un hombre seco, poco cariñoso, pero tenía una forma de decir las cosas que te hacía sentir visto. Cuando mi madre se exaltaba por algo y me gritaba, él era el único que le decía que bajara la voz. No muchas veces, pero lo suficiente como para que yo lo recordara. Así que no ir al funeral me habría parecido una falta de respeto. Le dije a mi esposa que iba a ir, aunque no estaba seguro de si era una buena idea. Ella no me lo impidió, pero me advirtió que no esperaba nada bueno de ese reencuentro. El velorio fue en la funeraria del centro, la misma donde habían hecho el servicio cuando murió mi abuela, hacía muchos años. Llegué temprano, con la intención de estar poco tiempo y evitar cualquier escena. Entrar fue como cruzar una puerta hacia un pasado que ya no me pertenecía. La gente hablaba en voz baja, algunos lloraban, otros solo miraban en silencio. Había un olor a flores y café frío que se mezclaba con la incomodidad del momento. La vi apenas entré. Estaba sentada en la primera fila, con un vestido negro y el rostro inmóvil. No se había dado cuenta de que estaba ahí, y por un instante pensé en dar la vuelta e irme. Pero mis pies se movieron solos. Caminé hasta el final del salón y me quedé de pie, en silencio. Durante un rato, me limité a observar. Ella hablaba con una de mis tías, hacía gestos exagerados con las manos, como si estuviera contando algo importante. Esa era su forma de enfrentar cualquier situación, hacerla girar alrededor de ella. Me pregunté si alguien más notaba la ironía de que incluso en un funeral encontrara la forma de ser el centro de atención. En ese momento, mi tía Gloria se acercó, me abrazó y me dijo que se alegraba de verme. Le di las gracias y, antes de poder decir algo más, ella susurró: «Tu mamá no sabía que ibas a venir. Está muy sensible, ten cuidado». No respondí. Esa frase me irritó. Siempre la misma historia, siempre girando todo alrededor de su estado emocional. Nadie se preguntaba cómo estaba yo, ni cuánto me había costado simplemente poner un pie en ese lugar. Después de un rato, ella me vio. Nuestros ojos se cruzaron por unos segundos y sentí una punzada en el estómago. No había odio en su mirada, pero tampoco afecto. Era más bien una mezcla de sorpresa y cautela. No hizo ningún gesto, solo bajó la vista. Yo tampoco me acerqué. No era el momento ni el lugar para revivir todo lo que había quedado pendiente. Durante el servicio, mantuve la distancia. Escuché las palabras del sacerdote, las oraciones, los murmullos. En algún punto, mi mente se desconectó y comencé a pensar en lo absurdo que era todo. Un funeral debería ser un espacio de despedida, pero en esa sala lo que sentía era tensión, una incomodidad general que todos fingían ignorar. Al terminar la ceremonia, la gente empezó a despedirse, a dar abrazos, a ofrecer palabras vacías de consuelo. Yo esperaba que ella se acercara, que dijera algo, cualquier cosa, pero no lo hizo. Se quedó sentada, mirando hacia el ataúd como si esperara que alguien más diera el primer paso. En ese momento entendí que nada había cambiado. Seguía siendo la misma mujer que prefería ser la víctima antes que admitir una mínima parte de culpa. Cuando el salón empezó a vaciarse, caminé hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, escuché que alguien me llamaba. Era mi tía Gloria otra vez. Me alcanzó y me dijo que mi madre había dicho que aún esperaba una disculpa. No supe si reír o gritar. La miré y le dije: «Yo también, pero la mía no viene con pastel». Ella me miró como si no entendiera la frase, pero no intentó detenerme.
Salí al estacionamiento y respiré hondo. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por haber sobrevivido a ese reencuentro sin perder el control, y tristeza porque, incluso en un momento de duelo, ella había encontrado la forma de convertir todo en un recordatorio de su egoísmo. Mientras caminaba hacia el auto, recordé las palabras que dije aquel día en el restaurante. Las mismas que todavía me daban vueltas en la cabeza cuando pensaba en todo lo que había pasado. Por los años que nunca agradeciste. Durante los días siguientes, algunos familiares me escribieron para agradecerme que hubiera ido. Otros, los mismos de siempre, me mandaron mensajes insinuando que debía reconciliarme con mi madre ahora que la vida nos había recordado lo corta que es. No respondí a ninguno. Había aprendido que no se puede razonar con gente que vive atrapada en las apariencias. Para ellos, la idea de mantener la unidad familiar vale más que la salud mental de cualquiera. Me sentí solo, pero era una soledad distinta, una que ya no dolía tanto. Una noche, mientras veía a mi hijo dormir, pensé en lo fácil que hubiera sido seguir repitiendo el mismo patrón. En otro tiempo, habría cedido, habría ido a su casa a pedir disculpas solo para mantener la paz. Pero ahora entendía que la paz no se construye a base de silencios impuestos. La paz verdadera es cuando puedes mirar atrás sin sentir que te estás traicionando. Pasaron las semanas y no hubo ningún intento de contacto por parte de ella. Me enteré por un primo que había estado contando su versión del funeral, diciendo que yo había sido frío, que ni siquiera me había acercado a consolarla, que me había ido sin despedirme. Lo decía con ese dramatismo que siempre la acompañó, y la gente le creía, porque en el fondo era buena para eso, para convencer a los demás de que el mundo la maltrataba y ella solo daba amor. Ya no me afectaba. Me había tomado demasiado tiempo entender que no necesitaba defenderme. La verdad no necesita explicaciones cuando la carga ya no te pertenece. Con el paso de los meses, todo volvió a estabilizarse. Volví a mi rutina, al trabajo, a las risas de mi hijo, a las noches tranquilas con mi esposa. Pero de vez en cuando me quedaba solo, pensaba en ese momento en el funeral, en cómo me miró, en cómo bajó la vista. Era una imagen que se repetía en mi cabeza más de lo que me gustaría admitir. No porque la extrañara, sino porque una parte de mí seguía intentando entender cómo llegamos a ese punto, cómo una relación tan natural como la de madre e hijo podía terminar en silencio y distancia. A veces pienso que tal vez ella también se hace las mismas preguntas, aunque en su cabeza la historia sea distinta. Tal vez se convence de que todo fue culpa mía, que yo la abandoné, que la traicioné. Tal vez así puede dormir tranquila. Pero en mi versión, la que realmente viví, yo simplemente dejé de sostener un peso que nunca me correspondía. Actualización final. Habían pasado casi 3 años desde aquel funeral y desde entonces no supe nada más de mi madre. El tiempo se fue deslizando entre rutinas, trabajo, responsabilidades y esa paz que solo se aprende a valorar después de haber vivido años en constante tensión. Mi hijo ya iba al preescolar, hablaba sin parar y llenaba la casa con esa energía que uno olvida que existe cuando se pasa demasiado tiempo en entornos donde todo es reproche o manipulación. Mi esposa y yo habíamos logrado construir algo estable, algo que se sentía sólido, una vida sin sobresaltos ni discusiones innecesarias. En todo ese tiempo, la ausencia de mi madre dejó de sentirse como un hueco y se transformó en una especie de vacío funcional, algo que simplemente existía pero que ya no dolía. De vez en cuando, alguien la mencionaba, algún familiar o vecino que me encontraba por casualidad y me decía que la había visto o que preguntaba por mí. Nunca había rencor en esos comentarios, pero sí una incomodidad implícita, como si esperaran que en cualquier momento dijera que estaba listo para hacer las paces. Pero la verdad es que no lo estaba, ni siquiera lo había pensado. Fue a comienzos de la primavera cuando llegó la carta. No fue un correo electrónico, ni un mensaje, ni una llamada. Fue una carta escrita a mano, con tinta azul y la caligrafía inconfundible de mi madre. No tenía remitente, pero la reconocí desde el momento en que vi mi nombre en el sobre. Me tomó unos minutos abrirla. No sé si por miedo, o porque no sabía si quería leer lo que venía dentro. Me esperé hasta que mi esposa se fue a dormir y mi hijo ya estaba acostado. Me senté en la mesa de la cocina, encendí la luz y la abrí. La carta comenzaba con su típico tono melodramático. Decía que no sabía por dónde empezar, que había pensado en mí todos los días, que no entendía cómo llegamos a este punto. Luego venía el golpe. Decía que estaba enferma, que los médicos le habían dicho que no le quedaba mucho tiempo, que tenía algo serio,
No especificaba qué, y que lo único que quería antes de morir era conocer a su nieto. Decía que no me pedía perdón porque no creía haber hecho algo malo, pero que esperaba que el amor que alguna vez nos unió fuera más fuerte que el orgullo. Cada palabra tenía ese tono manipulador disfrazado de ternura que conocía tan bien. Al final, firmaba con un te amo, hijo, pase lo que pase. Me quedé mirando la hoja por un largo rato. No sentí el impacto inmediato que esperaba. No lloré, no me enojé, no sentí culpa. Lo que sentí fue una especie de vacío, una incredulidad fría, como si estuviera leyendo la carta de una desconocida que solo decía ser mi madre. Pensé en llamarla, en escribirle, pero cada vez que esa idea me cruzaba la mente, aparecía otra imagen, la de ella en el restaurante, mirándome con desprecio cuando el mesero dijo que no había pagado la cuenta. Esa escena seguía siendo una cicatriz abierta, no por el dinero ni por el escándalo, sino por lo que representó. Fue el momento exacto en que entendí que todo lo que había hecho por ella no era amor, era miedo. Y en ese recuerdo encontré mi respuesta, no iba a contactarla. Guardé la carta en un cajón y no le dije nada a mi esposa durante varios días. No porque quisiera ocultarlo, sino porque necesitaba procesarlo solo. Durante las noches, mientras el resto de la casa dormía, me quedaba despierto pensando en la posibilidad de que fuera verdad, de que realmente estuviera enferma. Pero incluso si lo estaba, no sabía qué esperaba de mí. ¿Que corriera a su casa y fingiera que todo estaba bien? ¿Que le presentara a su nieto como si no hubiera pasado nada? ¿Que olvidara todos los años de manipulación, los chantajes, los silencios, las humillaciones? No podía hacerlo. Ya no. Cuando finalmente se lo conté a mi esposa, me miró sin sorpresa. Me dijo que lo había presentido, que tarde o temprano eso iba a pasar. Me preguntó qué pensaba hacer. Le dije que no lo sabía, y era cierto. Parte de mí quería cerrar el ciclo, verla una última vez, entender si de verdad estaba enferma o si era solo otro intento de control. Pero otra parte, la más cansada, la que había aprendido a sobrevivir sin ella, me decía que no tenía sentido volver a abrir una herida que ya había empezado a cicatrizar. Mi esposa no me presionó. Solo me dijo que hiciera lo que me dejara dormir tranquilo. Esa frase me acompañó los días siguientes. Durante semanas, la carta se quedó guardada en el mismo lugar. Cada tanto la sacaba, la leía, y la volvía a guardar. Era como si necesitara confirmar que seguía ahí, que no había sido un invento mío. A veces pensaba en escribirle una respuesta. Imaginaba cómo sería empezar una carta diciéndole todo lo que nunca pude decirle en persona. Pero cuando lo intentaba, me quedaba en blanco. No porque no tuviera palabras, sino porque ninguna parecía suficiente para resumir tantos años de daño. Un día, mientras regresaba del trabajo, tomé un desvío sin pensarlo demasiado. Manejé hasta el vecindario donde vivía, el mismo donde crecí. Todo se veía igual y distinto al mismo tiempo. Las casas pintadas, los autos estacionados en los mismos lugares, los niños jugando en la calle. Pasé frente a su casa y vi la luz encendida. Por un momento pensé en detenerme, pero no lo hice. Seguí manejando hasta que el retrovisor la dejó atrás. Me di cuenta de que no necesitaba verla. Lo único que necesitaba era comprobar que seguía existiendo, que la vida continuaba con o sin mi participación. El tiempo siguió pasando. No volvió a escribir ni a llamar. Tal vez se resignó, o tal vez estaba realmente enferma. No lo sé. Nunca recibí otra carta, y nadie más de la familia me dijo nada. De vez en cuando me pregunto si aún está viva. No con angustia, sino con una especie de curiosidad desapegada, como cuando uno se pregunta qué habrá sido de un viejo vecino. No hay odio, pero tampoco hay amor. Solo distancia. A veces, cuando mi hijo me pregunta por mi madre, le digo la verdad, o al menos una versión simple de ella. Le digo que no nos hablamos mucho, que a veces las personas de una familia se hacen daño sin darse cuenta, y que lo importante es aprender a no repetir eso. No le invento historias ni le digo que fue una buena abuela, porque no lo fue. Pero tampoco le deseo mal. Solo intento que entienda que hay cosas que no tienen arreglo, y que está bien dejar ir lo que te hace daño. Hace poco encontré la carta otra vez. Estaba amarillenta, doblada en el mismo lugar donde la había dejado. La leí por última vez y luego la rompí. No por rabia, sino porque entendí que no necesitaba conservarla. Era un recordatorio de algo que ya no existía. Después de hacerlo, me sentí más liviano. No hubo lágrimas ni sensación de pérdida. Solo silencio, ese mismo silencio que me acompañó desde el día que decidí dejar de ser el hijo complaciente que ella moldeó a su gusto.
A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haberla enfrentado. La respuesta es no. Porque aquel día, en ese restaurante, cuando levanté la copa y le dije por los años que nunca agradeciste, no solo estaba hablando de dinero o de una cena. Estaba despidiéndome de todo lo que me había atado a ella. Esa frase fue mi cierre, mi punto final. Y cada vez que la recuerdo, me doy cuenta de que en ese momento exacto fue cuando empecé a ser libre. No sé si algún día volveré a saber de ella, si realmente enfermó o si aún sigue repitiendo su versión de los hechos en alguna conversación con alguien dispuesto a escuchar. Pero ya no me importa. Porque entendí que no todos los finales necesitan reconciliación. Algunos solo necesitan silencio.